La pandemia avanza en nuestro país con muchos contagios que se acumulan en varias regiones. Eso preocupa a las autoridades. No se descarta volver a cuarentena en varias comunas. Eso es lo que ha trascendido. Mientras, en paralelo, sigue corriendo la vacunación. Entre ellos con una desinformación, Daniel, podríamos decir. Estamos con Daniel Silva aquí en Planeta Futuro. No sé si desinformación, una información media alarmista, pero que hay que ser bien exacto en el sentido a propósito de la enfermera que recibió la vacuna, pero igual dio positivo un examen de PCR. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Qué bueno que partiste con eso. Vamos a entrar con ese caso específico, nos vamos a detener con eso porque esta información hay que entregarla completa, con contexto, no solamente un titular. Cuidado con dejarse engañar con esos titulares también, y vamos a explicar detalle a detalle también lo que ha pasado con esa enfermera, por ejemplo, con ese caso. Pero antes, una pregunta que quizás hacía José Luis, que usted también se puede hacer en su casa hasta ahora, y es: ¿volveremos a cuarentena? ¿Volveremos a cuarentena en bloque? ¿Volveremos a cuarentena por comuna? ¿Será el concepto de la cuarentena dinámica? Lo cierto es que el contexto es grave. Están aumentando los casos, tenemos una estabilidad de casos por sobre los 3.000. Ok, ha bajado los últimos días sobre 2.000, es cierto, pero también hay que anotar el hecho de que los test, los exámenes han sido también menores. Por lo tanto, no hay que mirar en menos la cantidad de casos que tenemos, son muy altos. Según muchos epidemiólogos, dicen que esto nos pilla muy mal parados porque no alcanzamos a controlar una primera ola y nos golpea una eventual segunda ola con el aumento también del uso de camas críticas. Ese es el escenario, el RE, es decir, la posibilidad de que una persona infectada pueda contagiar a otra al día siguiente está por sobre 1. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ir aumentando, que la pandemia está en aumento. Querámoslo o no, esa es la situación epidemiológica. ¿Es preocupante? Es preocupante. ¿Quién mueve el virus? El virus no se mueve solo, es la gente, nosotros los que movemos el virus. Y es por eso entonces que quisimos preguntarle a dos expertos de diferentes áreas de la epidemiología, de la bioinformática. Le hicimos la misma pregunta. ¿Es momento ahora o en el corto plazo, cortísimo plazo, de volver a las cuarentenas, a las restricciones? Escuche la respuesta del primero. Si tuviéramos que ser estrictos frente a los números, algunas comunas, muchas probablemente, y ojalá en bloque, porque la idea de la cuarentena selectiva está claro que en mayo demostró que era inútil y lamentablemente las autoridades están persistiendo con la idea de estas cuarentenas selectivas que no son dinámicas de ninguna manera, ¿no? De pasar comunas por separado a la cuarentena. Lo más probable es que haya que pasar bloques de comunas enteros a una situación de cuarentena. Es lo que está pasando también en Europa. Nosotros tenemos acá si el coronavirus fuera una serie de Netflix, por ejemplo, nosotros ya sabemos lo que va a pasar la temporada que viene, porque esto está pasando antes en Europa y ha sido así durante toda la pandemia, por lo tanto ya sabemos lo que está pasando allá y es muy probable que eso tenga un correlato en nuestro país. Y además, las Américas, la región de las Américas es por lejos la más golpeada por esta pandemia. En Europa, por ejemplo, ya están haciendo cierres, cuarentenas durísimas nuevamente. ¿Por qué? Porque se están acabando las camas críticas. En países, ojo con esto, en países que tienen sistemas de salud, cantidades de camas críticas mucho más robustos que el nuestro. Eso es lo que estamos enfrentando. Sí. Una situación súper complicada, como tú bien dices. O sea, nosotros ya veíamos lo que estaba pasando en Europa con una segunda ola. Estamos viendo además lo que está pasando con la variante del virus en el Reino Unido. Es realmente dramático, con 50.000 casos más o menos promedio. Diarios. Y nosotros aquí estamos preocupados por 2.400 casos. Claro, es mayor población, son cerca de 70 millones de habitantes en Inglaterra, pero igual, o sea, 50.000 casos con la nueva variante. O sea, nosotros tendríamos que pensar de que eso perfectamente podría pasar acá. No a los 50.000, pero volver a los 6.000, que eso ya es un número tremendo, que fue cuando lo pasamos peor, digamos, a mediados del año pasado. Hay quienes dicen que lo que se viene ahora va a ser más grave en términos de las cifras que lo que tuvimos en el primer pic, ¿no? Que fue más o menos en junio, claro, del año pasado. Además tenemos el tema que, como una guinda, ¿no?, para la torta, tenemos la nueva variante, que ahora hablamos de la variante de Reino Unido, hablamos de la variante de Sudáfrica y se está estudiando una variante de Brasil. Variante que, por lo menos la de Reino Unido, ya sabemos que está en nuestro país con al menos 2 casos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir haciendo vigilancia genómica de este virus. Sabemos que son al menos 2 casos, sabemos que ambas llegaron el 22 de diciembre, sabemos que ambas venían desde Europa, por lo tanto habría que hacer una trazabilidad muy potente para poder saber y descubrir hasta qué punto esta variante, esta variante puede estar en nuestro país. Una variante que por el momento lo que dice la evidencia es que es más transmisible, es más contagiosa. No sabemos si la enfermedad que genera es más grave,
no sabemos si daña más los tejidos, eso por el momento no lo sabemos. Tampoco sabemos, no se puede descartar, pero no sabemos si es que esto va a ser menos eficiente las vacunas. Todo eso se está estudiando en este mismo momento mientras estamos hablando. Pero considerando todo este contexto, ¿no? Y la dinámica epidemiológica de esto, que sabemos que de aquí a 15 días más probablemente tengamos un aumento mayor al que tenemos hoy día. Escúchenos, esto no es con la intención de que usted se asuste, es con la intención de que todos sepamos la realidad de esta pandemia, la realidad de las cifras y que tomemos acciones al respecto, que nos cuidemos, que tengamos precauciones. Y si es que hay que cambiar una estrategia, bien, habrá que cambiarla y ojalá lo antes posible. ¿Qué dice otra experta del mundo de la epidemiología ahora respecto de la posibilidad de hacer cuarentenas ya en la región metropolitana? Mire. Absolutamente, y es el momento más responsable de hacerlo, ahora. Es cuando las autoridades tienen que reflexionar y tienen que dialogar con la comunidad para que comprendan el riesgo real que existe cada vez que salimos de la casa, cada vez que la población, como decía yo en un principio, tenemos grupos poblacionales que tenemos que protegerlos más. Hay grupos que no pueden decidir sin salir de casa, porque por su trabajo requieren hacerlo. Y por lo tanto es el resto de la población que puede hacer eso y es la autoridad quien debe indicar claramente que el riesgo en este momento es alto. Más allá de esta declaración de algunos segundos, ambos especialistas nos dijeron, nadie quiere una cuarentena, nadie quiere mayores restricciones. Entendemos que todos estamos cansados, que también hay gente que vive del turismo, por ejemplo, y que les va a doler mucho, pero sin personas, sin salud no hay economía. Simple, no hay una dicotomía, me decían ellos. Y junto con eso también destacaron la importancia de fortalecer la TTA, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. No hay otra estrategia para parar el virus todavía. La única son las vacunas, pero sabemos que todavía se van a demorar, se están produciendo a una velocidad a lo que da la industria, pero todavía falta mucho porque recordar, se están repartiendo en todo el planeta y todos están peleando por sus dosis. Y ya que estamos hablando de eso, le queríamos comentar también un tema que tiene que ver con lo que están haciendo las grandes potencias, donde también están con un drama tremendo por la cantidad de muertes por coronavirus. Ahora, en este mismo segundo, ¿qué están haciendo ellos respecto de las vacunas? Ellos tienen incluso países como Estados Unidos, como el Reino Unido, tienen más dosis comprometidas que nosotros, pero aún así tienen problemas. Por lo tanto, la discusión hoy día entre la comunidad científica de esos países es, ¿podemos solamente usar una dosis? Porque todos estos regímenes o los esquemas de dosificación son 2 dosis para la protección completa, ¿no? Claro. Del 90 o el 95%. Lo que están diciendo ahora es, como tenemos encima esta nueva variante y las cifras se están disparando, quizás deberíamos vacunar a la mayor cantidad de personas posibles con una dosis. O disminuir la cantidad de vacuna por jeringa. O una tercera opción sería aumentar el intervalo de tiempo. Si se hablaba de 21 días entre las 2 dosis, separarlo a 45 días. Todo esto se está discutiendo y es muy interesante también que las personas sepan que esta alternativa se está hablando. ¿Es posible, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que llevamos poco más de 7.000 vacunados hoy día, en la medida en que lleguen más dosis, optar, por ejemplo, por una mayor cantidad de gente, pero quizás una menor efectividad si es que no se consiguen las 2 dosis? También se lo preguntamos a la presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Mire. Muy interesante reflexionarlo. Debiera en este momento ya haber una mesa técnica trabajando con estas opciones. Muchos países lo están haciendo porque estamos viviendo tiempos que son lamentablemente desesperados. Sabemos que existen varias vacunas ya aprobadas y eso son muy buenas noticias, pero también sabemos que la producción es lenta. Y en este momento, con la gran cantidad de casos, absolutamente es un buen momento para poder hacer un diálogo técnico y decidir en base a las mejores evidencias. Es interesante el desafío porque uno podría, digamos, tener más cobertura, lo que obviamente colaboraría para frenar la expansión del virus, pero claro, con menor efectividad. Pero también hay que ser claro el tema de la efectividad, y lo conversábamos en Mega Plus con Daniel, que tiene que ver con que ninguna vacuna es 100% efectiva. Es decir, y hay que tenerlo claro. Y poníamos el ejemplo de la influenza, la que nos vacunamos todos los años acá en nuestro país, que no tiene una efectividad de un 100%, entiendo que es cercana a 70%, y que en definitiva no es que nosotros no nos vayamos a enfermar. La cuestión es no hacer cuadros graves. Por ejemplo, si usted se vacuna con la influenza como todos los años, se vacuna, eso no quiere decir que no le vaya a dar. Si es que le da, le va a dar suave. En vez de estar una persona sin vacuna, le agarra la influenza, está 5 días, 6 días tirado, incluso algunos perdiendo la vida en nuestro país todos los años, sí, de forma habitual. Hay una cifra de eso. Pero si estoy vacunado, bueno, voy a tener 2 días, 3 días de fiebre, me voy a recuperar y voy a seguir
vivito y coleando como siempre. Eso es lo que ofrecen las vacunas, una inmunización, una protección mejor a la que tengo naturalmente. Y por eso es muy bueno que José haya hecho este comentario. ¿Por qué? Porque estos días también se ha dado a conocer en muchos portales como a modo de titular. O no, una enfermera que se vacunó, que recibió una dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, se enfermó, es decir, dio positivo, se infectó con coronavirus, dio una PCR positiva. Entonces, esto se ha leído en muchas partes como, oh, lamentablemente la vacuna no sirve, se pone en duda también la eficacia de la vacuna y, ojo, hay que contar esto completo, con todo el contexto. Esta mujer, efectivamente una enfermera del Hospital de las Higueras en Talcahuano, ella recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer, pero los estudios, y esto se sabe, si se hacen o la inmunidad que se monta se consigue después de 21 días de la primera dosis o 7 días después de la segunda. Ese 95% de protección se consigue después de 28 días de la primera dosis. Claro. Por lo tanto, es muy probable que en una de esas todavía ella no haya montado una respuesta o era una respuesta débil todavía. Más aún, lo que decía José, ese 5% que puede enfermarse a pesar de recibir las 2 dosis, probablemente, y eso sí se ha estudiado, desarrolle un cuadro leve. No va a morir por coronavirus. Esa es la protección que da una vacuna. De todas maneras, le preguntamos también a una especialista qué pasa con esto de recibir una vacuna y eventualmente poder enfermarte. ¿Cómo se explica? Mire. Es súper importante que las personas entiendan y conozcan que si uno se vacuna, la respuesta inmune que desencadena esa vacuna demora al menos 2 semanas en que uno pueda tener una cierta cantidad de anticuerpos que pueda servir para disminuir el riesgo de infección, pero pueden no ser suficientes para proteger completamente de la infección. Por lo tanto, aquel que se vacuna debe seguir utilizando mascarilla, manteniendo la distancia física, etc. A ver, esto también es clave para que no haya confusiones. El hecho de que una persona reciba las 2 dosis, la vacunación completa, el esquema completo de vacunación, eso no quiere decir que esa persona puede salir a la calle y no respetar las medidas de seguridad, todo lo contrario. No sabemos, por ejemplo, si esa persona puede quizá ser asintomática, no enfermarse o poder transmitir. Eso todavía no está muy claro. Por lo tanto, si recibimos la vacuna, igual hay que mantener las medidas de protección. Toda vez que, además, para conseguir el efecto deseado, tiene que vacunarse un gran porcentaje de la población. Ojalá el 70 o el 80% para conseguir esta famosa inmunidad colectiva. Y eso no va a pasar en un buen tiempo. Por lo tanto, siempre es importante que las personas hayan recibido la vacuna o no, tengan que mantener el cuidado y aumentar la estrategia, fortalecer ese músculo que tiene el Ministerio, que es el de la trazabilidad y el aislamiento. Eso es muy importante. Y además, nos acaba de mandar, parece que nos están viendo desde Pfizer y BioNTech, porque nos mandaron una información, viendo esta información respecto de la enfermera que desarrolló la enfermedad, o mejor dicho, no tiene COVID-19, ella se infectó por coronavirus, salió positiva. Al ver esa información, ellos también me mandaron una respuesta que dice lo siguiente, y que es un buen dato. Dice que después de la primera dosis de la vacuna de Pfizer, por lo general, según los estudios que tienen ellos, la primera parte de la respuesta inmune se da a los 10 días. Ya. A los 10 días ya se puede montar una parte de esta respuesta inmune y me imagino que es esa parte de la respuesta inmune a la que muchos países están considerando apelar en el caso de no contar quizás con las 2 dosis para poder vacunar a más personas. ¿Qué es mejor? ¿Vacunamos a más gente, le damos un 50 o un 60% de efectividad o de protección o vacunamos a un 90 pero a una menor cantidad de gente? O sea, desde la ignorancia, el sentido común solamente, a mí me da la sensación de que conviene intentar frenar la ola de contagio. Ahora que se nos viene fuerte a nosotros, que está muy fuerte en Europa también, con esta nueva variante del Reino Unido que dicen algunos científicos que podría ser la predominante, con una alta tasa de contagiabilidad o de transmisibilidad que dicen que podría ser un 70% mayor que la que ya vimos que era tremendamente contagiosa. Uno podría pensar, bueno, voy a tratar de contener con esta barrera de la mayor cantidad de gente posible para no sé, pues intentar frenar los contagios y después me voy poniendo al día con la segunda dosis, no sé. Eso por una parte, pero sin duda alguna, y no hay que confundirse en esto, en la medida en que vaya llegando las dosis, porque tenemos pocas dosis todavía. Sí. Por ahora es testeo, trazabilidad, aislamiento y la vacuna social. Eso, por favor, no lo abandone. Sé que es verano, complicado de repente estar con la mascarilla, molesta, pero hay que hacerlo. Es el mal menor. Usar mascarilla, lavarse las manos y algo muy importante que ahora, después de muchos meses que nosotros lo venimos diciendo, luego de hablar con expertos, no porque lo sepamos nosotros, muchos expertos venían insistiendo en que es importante y ahora más que nunca el tema de la ventilación. Sabemos que esta nueva variante puede ser más transmisible, puede que haya más partículas en el aire y esto es por aerosoles. La mayor parte de los contagios, según la nueva evidencia, se puede explicar al respirar el virus.
Entonces, el uso de mascarilla es importante, pero al mismo tiempo y del mismo nivel de importancia es la ventilación. Si va a estar en la casa, abra la ventana, abra la puerta. Si va en la micro, abra un poquitito la ventana. Si va en un taxi, abra también la ventana. Trate de estar en sectores abiertos. Eso es clave. Es fundamental. ¿Ah? Vamos a insistir, vamos a hacer majaderos, vamos a hacer hasta pesado. Eso. Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento físico, contenerse de querer reunirse con tantos amigos y esas cosas. Está comprobado que la contaminación intradomiciliaria es la causal de la mayoría de los contagios. Así es que a seguir cuidándonos y vamos que se puede nomás, pues, Daniel. Don José Luis. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, chau, chau. Buenas tardes.